Su familia, el permiso de Dios, le tendremos
asiento. Vamos, hermano, el Evangelio de San Lucas, como mencionaba ya. Ahora vamos al capítulo 5, verso 33 a 35. Vamos a estar abriendo, hermano, con este texto la enseñanza que Dios tiene para su pueblo esta mañana. Y bueno, estaremos ampliándola con otros versos muy importantes que encontramos también en la palabra. San Lucas, capítulo 5, 33 a 35. Lo tenemos, hermanos. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Damos lectura siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, harán banquete y dormirán. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El tema es el ayuno del Señor ordenado, oiga bien, para los amigos. ¿A quiénes ordena aquí? ¿A quién encuentra usted que se le da la orden de Jesús aquí? A sus discípulos. Nuevamente, el ayuno del Señor ordenado para su pueblo. Bendito sea el Señor. Es importante que la iglesia quizá hemos sido ya enseñados en el pasado. Aleluya, pero los seres humanos somos personas, hermanos, que las cosas de Dios se nos olvidan. Quizás no se nos olvidan, pero se nos hace imposible poner por obra, hermano, lo que la palabra de Dios establece para su iglesia, que somos nosotros. Vemos esta orden. Versículo que nos dice en Lucas 5, 33 a 35, que Jesús mismo, hermano, Dios mismo, deja, hermano, esta responsabilidad. En este caso, en esta ocasión, era para sus discípulos, pero entendamos que sus discípulos más adelante se constituyen en apóstoles y se les encomienda también, bendito sea Dios para siempre, llevar o predicar este santo evangelio, hermano, al mundo entero. Y en esta misma promesa que se le hace a los discípulos, sigue hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hermano, sigue vigente, amén, para la iglesia del Señor, que la componemos cada uno de nosotros, y la seguirá componiendo toda persona que acepte a Cristo Jesús, hermano, entrará, amén, en esta misma categoría. Amén, como iglesia, como pueblo de Dios o discípulos, como usted lo quiera entender. Amén. Gloria a Así Dios. que estamos claros, bendito sea Dios para siempre, que es un fundamento, amén, indispensable para los discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque hay, hermano, oiga bien, poder de Dios. Amén. Delegado a su iglesia, a sus discípulos. Pero, oiga bien, hay cosas que nos corresponde a nosotros que llevar a cabo. Hay responsabilidades, amén, para nosotros. Amén. Hay prácticas que nosotros tenemos que llevar a cabo como iglesia, en la cual nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo, hermano, amén, su reino en esta tierra. Amén. Gloria a Jesús, contra el poder de las tinieblas. Vemos entonces, hermano, bendito sea Dios para siempre, aleluya,
Aquí dice entonces ellos le dijeron, hubieron personas aquí que juzgaban, hermano, amén, el comportamiento de los religiosos en esa época que ayunaban, amén. Todos los discípulos, dice, de Juan, Juan en su ministerio tenía discípulos, tenía seguidores, amén, ayunaban muchas veces y hacen oraciones. Vemos entonces, hermano, algo muy importante, que el ayuno va acompañado de oración, amén, hermano. Armas poderosas. Y asimismo de los fariseos. Es decir, que los fariseos, estos religiosos, tenían también gente, tenían discípulos que también ayunaban, amén, en el Antiguo Testamento. Ahora vemos que esta gente juzgaba, amén, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que juzgaban? Que los tuyos comen y beben. Amén. Gloria a Dios. Como hay muchos discípulos de Jesucristo, hermano, en la actualidad, que comen y beben. Bendito Jesús. Y los discípulos de Juan, hermano, amén, ayunando. Comen y beben. Así está la iglesia del Señor, hermano. Amén. Así estaban los discípulos antes, oiga bien, de la ascensión de Cristo Jesús, antes de Cristo Jesús ir a la cruz del Calvario. Así estaban los discípulos, amén, comiendo y bebiendo, así como está la iglesia a día de hoy. Pero vamos a ver, hermano, el cambio, amén, que hay para poder entenderlo, es que era permitido. Aquí dice la Biblia, Jesús mismo enseña que en esa época era permitido que los discípulos no ayunaran, porque todo iba en un proceso, en un orden. Y aquí vamos a encontrar, hermano, amén, cuándo es que llegó el peso de la ley, de la palabra, para los discípulos. Y vemos, hermano, que cuando usted y yo estábamos en Jesucristo, comíamos y bebíamos, hermano, amén. Éramos glotones, aleluya. Estábamos libres. Pero vemos que este peso de ley que le cae a los discípulos nos ha caído a nosotros también. Vamos bien. Aquí es lo que, ¿quién les dijo? Él les dijo, Jesús. Cuando dice él, se refiere a Jesús. Y él mismo sigue diciéndole a los discípulos. Aclara. Mire al compromiso que se mete toda persona cuando decide aceptar a Cristo Jesús. Si no lo sabía, hoy lo va a entender y no se asuste. Yo me asusté, hermano, los 2 o 3 días que acepté a Cristo Jesús, cuando me empezaron a enseñar los hermanos que vivían conmigo, que ya practicaban el ayuno. Me asusté, me afligí, y ganas me sobraban, hermano, de correrme del Evangelio, porque lo encontré duro. Él les dijo, ¿quién fue él? Jesús. Vive Dios. Vemos entonces, hermano, él les dijo, nos quedamos, ¿quién fue él? Jesús. Podéis hacer, oiga bien, que los que están de bodas, aquí empieza Jesús ya, hermano, a ilustrar también. ¿Qué papel jugaba Jesús para sus discípulos o para su iglesia? Y habla de bodas. Vemos que en esa etapa que Jesús andaba con sus discípulos, él ya lo veía, hermano, como las bodas del Cordero, en la cual él va a estar con nosotros también. Y podemos traer, hermano, al presente en este momento, de que cuando estemos también allá con Cristo Jesús, también ya no vamos a ayunar. No sé si lo vemos así. ¿Qué quiere decir esto entonces?
precisamente que cuando Él estaba, no ayunaban sus discípulos. Cuando estemos con Jesús, tampoco vamos a ayunar. En el intermedio entonces de esta enseñanza, ¿qué quiere decir esto para entender mejor? De que ahora Jesús ya no está. Y que ahora es entonces el tiempo, la oportunidad para la iglesia de ayunar. ¿Por qué? Porque Él no está. Por eso dice, aleluya, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? ¿Por qué de bodas? Porque Jesús está con sus discípulos. Sigue diciendo, entre tanto que el esposo está con ellos. Es decir, que mientras Jesús estaba con ellos, no había para qué ayunar, porque Él estaba con ellos. Pero ahora tenemos entendido que Jesús ascendió, ¿verdad que sí? A los 40 días, dice, ¿verdad? De haber resucitado, Jesús ascendió. Está en los cielos. Así que no está con la iglesia. Aleluya. Amén, hermano. Está solamente su Santo Espíritu. Amén. Él es el que está, pero Él no está directamente, pero está su Santo Espíritu. Pero en aquel día dice que le veremos tal como Él es, estaremos con Él. Y entonces, hermano, ya no va a venir usted a ayunar, ¿eh? Ya no va a ayunar, porque ya estaremos otra vez de bodas con Cristo. Sigue diciendo, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Cuándo fue quitado el esposo? Cuando Él se fue de esa tierra. Amén. Entonces, en aquellos días ayunarán. Ayunarán. Gloria a Jesús. Vemos entonces, hermano, de que está, oiga bien, abierta, está disponible esta ordenanza que Jesús mismo le dejó a sus discípulos. Entonces ayunarán. Ahora vamos a ver, bendito sea Dios para siempre. Muchos dirán, ¿qué será eso? O muchos quizás ya saben, porque vemos, hermano, que cualquier persona quizás conoce este tema de lo que es ayuno. Sin ser cristiano, hermano, la gente ayuna, pero no con fines, hermano, de buscar la presencia del Señor, sino con otros propósitos quizás de salud. Los médicos muchas veces mandan a los pacientes a ayunar, ¿verdad? Gloria a Dios. Imagínense que hay muchas clases de ayuno, ¿no? Con diferentes propósitos. Pero este ayuno que Jesús le ordena a sus discípulos tiene un propósito, hermano, único. Único. A través del ayuno, Dios, hermano, hace cosas sobrenaturales, llamándole así milagros, que la ciencia médica no puede hacer. Amén. Nadie, ningún hombre puede hacerlo. Entonces vemos, hermano, para los que no saben, queremos explicar. Cuando se refiere a Jesús, entonces ayunarán. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir ese término ayuno? Algunos quizás saben, algunos quizás no. Nuevamente, en el desarrollo de este estudio del ayuno, si algún hermano quiere opinar o ayudarme, usted puede. Juntos podemos, bendito sea el Señor. Con Cristo aprenda. Amén. Amén, hermano. Porque vemos, hermano pastor, que los discípulos de Juan, ya no aguantaban ver a los discípulos de Jesús. Como quien dice, entonces llegaban a las preguntas, ¿por qué nosotros, decían ellos? Y los fariseos ayunamos muchas veces. Ellos no conocían en sí, estaban ayunando, pero como que no conocían en sí por qué razón. Entonces eso es lo que pasa hoy día, como que no hemos entendido
a la totalidad. ¿Por qué es que hay que ayunar muchas veces? Entonces por eso ya Jesús dice en otros versículos que es para romper cadenas y para libertar endemoniados y sanar, porque específicamente es para eso el ayuno. Pero aquí los discípulos de Juan ayunaban muchas veces, porque así decían. Pero no entendían por qué, porque por eso llegan a la gran pregunta. O sea, que también sentían duro el Evangelio, porque o sea, estaban ayunando y ayunando, pero no habían entendido para qué. Y veían a los otros que no ayunan, andaban con Jesús. Entonces por eso llegan a la gran pregunta, pero puede ser que muchos de nosotros nos pasa así hoy en día. O sea, ¿por qué será que se ayuna tanto? Y como a veces ni se ve un cambio, no se ve nada, porque quizás no estamos ayunando como debe de ser. Por eso es que a veces no vemos. Pero por eso Jesús entonces empieza a explicar por qué es que hay que ayunar y muchas veces. Amén. Gloria al Señor, amiga, hermano Mario. Hay muchos conceptos, hermano, y todos están dentro del mismo paquete que traemos. Más adelante traemos un ejemplo de lo que hermano proponía, de que los discípulos de Juan, hermano, y los fariseos no entendían por qué era el ayuno, pero por eso vino Jesús, hermano, con un nuevo pacto. Amén. Era un nuevo pacto en el cual empezaba con Jesús, y Jesús era, hermano, el maestro de un nuevo pacto, que él venía a ordenar, porque el hermano dice que no sabían todo lo que se hacía, hermano, no se sabía por qué se hacía, y tampoco se miraba un resultado pues, de los ayunos. Pero cuando Jesús vino, amén, él mismo demostró, amén, quién era él, que traía el Espíritu de Jehová sobre él, fíjense, y que por lo tanto él tenía potestad para manifestar el reino de Dios en esta tierra. Y vemos que en su ministerio, andando los discípulos con él, Jesús, hermano, ningún demonio ni el diablo mismo pudo hacerle frente. Jesús dice que a todos los enfermos que traían a él eran sanados. Todos los endemoniados, hermano, eran liberados. Amén. Todo lo que el hermano decía, amén. Por eso fue que Jesús, hermano, mira bien, estando él, hizo prodigios y milagros, porque Dios mismo, el Espíritu de Dios en él. Amén. Y allá más adelante vamos a ver lo que el hermano mencionó, que fue un punto muy importante. ¿Por qué era importante el ayuno que Jesús dejó enseñado a sus discípulos? Amén, hermano. Así que por eso como iglesia, hermano, es bueno saber por qué ayunamos y tener, hermano, testimonio, amén, de que el ayuno y la oración de la iglesia en el nuevo pacto ahora en Cristo Jesús es poderoso. En las mañanas, a las 7 de la mañana, estamos estudiando el tema del ayuno también del Señor y estamos viendo, hermano, puntos muy poderosos. Hoy vamos a tocar, nos vamos a adelantar, amén, cuál es el ayuno que el Señor ha establecido, hermano, para su iglesia. Y vemos, hermano, que rápidamente queríamos enseñar, hermano, cuando habla de ayuno, cuál es el significado de ayuno, amén, a qué se refiere. Y vemos que ayuno es, hermano, abstención de ingerir alimentos. Alimentos, fíjense, todo lo que se come, hermano, tiene alimentos, excepto el agua. Amén, hermano. El agua pura, por eso se llama pure water. Agua pura. No contiene alimento. Pero en la actualidad hay que tener cuidado aún con el pure water, porque a veces, hermano, si uno no chequea bien, le puede aparecer, hermano, alguna cantidad de vitaminas ahí. Tenga cuidado, mejor es ir al chorro, hermano, si usted quiere hacer bien las cosas delante de Dios. Le venden agua pura, hermanos, a veces con alimentos y usted ni cuenta se da. Por lo tanto, vamos a ver, hermanos, vamos a ver para evitar esos riesgos y peligros y no caer en una tentación, porque el diablo sabe bien, hermano. El diablo sí no ignora, hermano, por qué Jesucristo estableció este ayuno. Decía el hermano, como iglesia a veces no sabemos por qué ayunamos, pero el diablo sí sabe por qué la iglesia se le convoca en asamblea a venir a ayunar. El diablo sí sabe que se le viene a hacer guerra y que se va a destruir. Porque muchas veces nosotros no
conocemos por qué. Por eso son las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿Cuál es el poder que hay en el ayuno? Entonces vemos, hermano, que ayuno es, oiga bien, abstención de ingerir alimentos. Amén. Eso es. No comer, en otras palabras, ninguna clase de alimento. Amén. Por Jesús. Los estudios bíblicos nos clasifican ese mismo ayuno, hermano. Conocemos 3 formas. Amén. Muchos hermanos lo conocen. Y vamos a ver uno de ellos. Una manera de abstención, amén, o de ingerir alimentos, se le conoce como el ayuno normal. Porque estamos estudiando, hermano, el ayuno que Jesús le ordenó a sus discípulos. Entonces, queremos conocer, hermano, ahora qué es ayuno y cuáles son las formas que existen para la iglesia como seres humanos. Es decir, que en otras palabras nos dejan una flexibilidad. Podemos todavía, hermanos, escoger un poquito, por si somos algo aguados, hermanos, se nos da un chancecito. Tan siquiera, hermano. Si sienten morirse de hambre, nos dan un chancecito el ayuno normal, de tomar un poquito de agua pura. Gloria a Dios. Si en algo no estoy actualizado, me puede ayudar alguien, ¿no? Queremos aprender. Luego entonces que la abstención de ingerir alimentos, que se le llama ayuno del Señor, está clasificado, hermano, entonces en el ayuno normal. Es decir, que hay 3 clases de ayuno. Uno es el ayuno normal. ¿Cuál es ese? Implica la total abstenencia de alimentos. Como dijimos de hoy, total, es decir, que nada de alimentos. Gloria a Dios. Amén. Dice en Lucas, capítulo 4:2, dice, revela que Jesús no comió nada y que después tuvo hambre. Amén. Algunos ahí, escritores, teólogos, hermano, yo no lo encuentro, pero ponen a Jesús como ejemplo en este ayuno normal, de que Jesús no comió. Si usted quiere, podemos ir a Lucas capítulo 4, amén, para revisar mejor. Lucas 4. Una vuelta por ahí a la hoja. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice 4:1, veamos para poder tener una mejor referencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que tuvo hambre. Pero muchos estudiosos bíblicos le ponen al ayuno de Jesús que él tomó agua. Pero no interesa tanto si Jesús tomó agua o no tomó agua. Lo que dice es que ahí no comió por 40 días. Como no menciona ni bebió, quizás por eso muchos escritores o estudiosos piensan que Jesús tomó agua. ¿Amén? Bendito Dios. Gloria a Dios. Pero, en conclusión, hermano, queremos afirmar, amén, que el ayuno normal entonces consta de abstención de alimentos. Pero, oigan, si usted se sofoca por el calor allá afuera trabajando y siente ahogarse, en lugar de usted cerrar el ayuno y comer tortillas, lo mejor es comer un poquitillo de agua. ¿Sí? Ustedes, los hermanos, acuerdan con esto.
de que bebió agua, porque como eran 40 días. Pero si vemos en Mateo que cuando los discípulos de Juan reclaman, dicen comen y beben. O sea que ellos tampoco bebían, porque era de un día que hacían. Hacían 2 veces a la semana, pero era de un día. O sea, no se bebe agua. Lo que entendemos ahí es que ellos no bebían agua. Ya si se hace más de 3 días o una semana, entonces como que hay el chancecito de beberse agua. Hay necesidad. Porque el cuerpo necesita. Exacto. Pero un día sí se aguanta. Lo único que es duro, por eso se dice que es duro de comer. Porque, pero lo que entendemos ahí es que los teólogos dicen que Jesús bebió agua porque ya es 40 días. Y recordemos que es 100% humano era también. Entonces sí necesitaba agua en su cuerpo porque estamos compuestos de mucho por ciento de agua. Entonces sí se necesitaba beber agua porque ya era mucho días. Pero de un día, por lo que se entiende como los discípulos de Juan decían, tus discípulos comen y beben. Quiere decir que ellos no comían ni bebían. Es decir, que el ayuno de un día es sin agua, por lo que entendemos ahí, ¿verdad? Pero ya si es mucho tiempo, ya como que hay un chancecito de todo. Exacto. Pues, como dice el hermano, la ocasión en la que manda, ¿no? Ya varios días, pues si se requiere agua, pues el ayuno, porque estamos estudiando, hermano, el ayuno normal. El ayuno normal, pues da la opción, da la oportunidad, si usted no aguanta en un ayuno normal, amén, pues puede tomar agua. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahí depende, hermano, de la fe, amén, de cada persona. Es decir, que tomar agua también no es de aprovecharse uno en su galón de agua y me tomo 1 litro solo. Porque puede pasar eso, no, si habíamos una oportunidad no la aprovechamos bien. Entonces, ya va 3 días, digo, bueno, 2 días y necesito tomar agua, el agua no tiene alimento, pero también no es de llenarme la barriga de pura agua. nosotros como seres humanos somos oportunistas, hermano. No se nos puede dar una oportunidad porque la aprovechamos bien. Porque como seres humanos, lo menos que usted quiere yo es sufrir un dolor o una agonía. No nos gusta sufrir. Nos gusta que Dios nos dé de todo, pero no nos gusta sufrir. Y delante de Dios, hermano, tenemos que pagar, se le llama un precio. Y el precio que nos corresponde, hermano, como iglesia, es que también nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Tenemos que sufrir, perdón, hermano. Amén. Yo pienso que muchas veces depende de la necesidad. A veces ayunamos solo porque nos convocan. Pero cuando pasamos por un proceso, yo creo que nuestro cuerpo aguanta más de lo que nosotros decimos. Y cuando le pedimos fuerzas al Señor, no que seamos buenos, sino por su misericordia, Él nos fortalece y con la fuerza de Él y las ganas por lo que estamos pasando, creo que eso nos ayuda a poder seguir y aguantar más de lo que podemos aguantar. Amén. Gracias a todos los hermanos por aportar. Sabemos que todos queremos aprender, porque hay muchos hermanos que quizás no lo hacen porque no saben. Y la hermana daba, en otras palabras, un testimonio personal de que cuando no tenemos necesidad, ayunamos por ayunar y no queremos aguantar nada, y a las 12 ya solo termina el culto y nos pegamos un par de tortillas. Porque usted no está sufriendo. Usted no está pasando por una necesidad quizás de muerte o enfermedad o problema que no tiene solución. Pero ya que su hijo le digan que le quedan 3 días de vida, yo sé que usted se tira, hermano, igual que Moisés, 40 días, 2 veces, hermano, sin agua. Lo vamos a ver más adelante. Depende de la necesidad. Amén, hermano. Depende de la necesidad. Pero para aquellos que no tienen necesidad y quieren ayudarnos a ayunar, hermano, se les da el ayuno normal. Amén. Que se les da permiso que tomen, hermano, como hacía el hermano, no un galón de agua, sino que tan siquiera un sip, le dicen en inglés, ¿no? Un traguito. O con el dedito mójense la lengua para que no se muera. Porque como no tiene necesidad, el ayuno que está haciendo siente morir.
Pero cuando hay necesidad, hermano, usted dice, aunque me muera, pero yo quiero ver la respuesta de Dios. Qué diferente, ¿verdad, hermano? ¿Cómo lo hacemos? La ocasión en que ayunamos es muy importante. Este es importante que estamos viendo, pero que sí, hermano, es más importante. Vamos a ver el otro. Hay otra clase de ayuno que no es el mismo que vimos ahorita, que es parecido. Quizás el que la hermana Raquel mencionaba. Y se le conoce como el ayuno absoluto. Normal, dijo. Si usted no aguanta, pues tómese una sugerida de agua, no un galón. Pero viene ahora el absoluto. Ese es el otro ayuno. Es abstenencia, oiga ahí, total de alimentos y agua. Eso quiere decir absoluto. Absoluto es que ahí no se permite nada, en lo absoluto nada. Usted no tiene oportunidad en ese ayuno. Absoluto. Es decir, que no comida, no alimentos, no agua. En otras palabras, morir sin querer. Este ayuno absoluto, hermano, lo practican personas que han entendido por qué se hace. No es nomás por ayunar. El ayuno absoluto lo hacen personas que reconocen que es necesario hacerlo. Oiga bien, y que tienen fe y confianza de que van a lograr su objetivo. Este es un ayuno, hermano, como una bomba. El ayuno absoluto. Poderoso. Vamos a ver, si nos da tiempo, muchos ejemplos. Cómo Dios responde a los hombres que han entrado en este tipo de ayuno absoluto. Un ayuno poderoso. Encontramos en Hechos 9:9. Vamos a dar la descripción y luego vamos. Leemos en Hechos 9:9 de un ayuno absoluto en el que Pablo no comió ni bebió. Aquí ya menciona, hermano, aquí ya es claro, hermano, aquí sí está claro, hermano, en lo que corresponde al ayuno absoluto. Dice, no solo menciona comió, sino que no bebió. Ni comió ni bebió. Ese es el ayuno absoluto. Así que la comida es aire, más hermano. Aire, esa es tu comida. Aire. Sientes ahogar, respira profundo. Sigo, hermano, con la aclaración. Pablo no comió ni bebió durante 3 días. La abstinencia de alimentos y agua no parece haber durado más de 3 días, pero en este hombre. Eso no quiere decir que no se pueda seguir. Hechos 9:9, si usted puede ir a Hechos para poder revisar. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí la ocasión que le toca a este hombre, que cayó de inmediato, hermano, en 3 días de ayuno. Gloria a Jesús. Me gustaría leer la historia desde 1:9, hermano, para que usted tenga una mejor referencia de lo que le pasó a este hombre y por qué cayó ahí y qué le pasó. Y bueno, dice, veamos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, oiga bien, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿sí? Para las iglesias de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Cristo o evangélicos, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo desde por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En otras palabras, Dios mismo, hermano. Esa luz era Dios mismo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuidado, hermano. Dios mismo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le advierte: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y empezó el juicio de Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Dice que quedó ciego. No veía, hermano, en esa luz resplandeciente que lo rodeó, quedó ciego. Amén. Lo que queremos ver aquí, hermano, es que Pablo, ahora Saulo, estando ciego, mire cómo Dios obra, hermano, con poder, con un propósito. Y veamos ahora. Entonces Saulo se levantó de tierra, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie, es decir, quedó ciego. Sigue ahora. Así que llevándole por la mano, es decir, que no miraba, se lo llevaron agarradito como un ciego. Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí queremos ver algo muy importante, que sin Saulo saber, oigan bien, Dios lo somete a una disciplina de no comer y no beber por 3 días. Porque Dios quería demostrarle que Él era poderoso y que era lo que Dios era capaz de hacer con él. Pero tenía que someterse, hermano, a una disciplina. Y vemos que cuál era, a un ayuno. Sigamos viendo el resultado. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Sigamos leyendo, porque es importante para entender bien el contenido. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El hombre de Dios y la mujer de Dios, hermano, reciben órdenes de Dios, ya sea en visión, en sueño, o que alguien le hable. Amén. Se le dio, hermano, a este hombre una orden de parte de Dios. Y sigue diciendo. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas. Es decir, que en esa casa fue llevado, hermano, después que cayó ciego, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Encontramos otro punto importante. Y además de estar en ayuno y oración por 3 días, en ayuno él oraba. Y caemos en lo que la hermana dice, de que porque aguantó 3 días sin comer y sin beber y orando, porque estaba ciego y sentía, hermano, la necesidad de que Dios hiciera un milagro en su vida. Hay otro punto que muchas veces se pregunta uno,
pregunta para los hermanos: ¿a cuánto tiempo yo puedo ayunar después que me convierto? Porque acepto a Cristo. Aquí vemos a este hombre que acababa de ver a Dios con cuerpo con Cristo. Y ahí vemos que comienza ya Es sometido de inmediato. y comienza ya el ayuno y la oración. Ayuno y oración. Porque muchas veces va hasta años y vayamos a ayunar, esperando el tiempo, cuánto es tiempo. Otros dicen, cuando me bautice, entonces voy a venir a ayunar. No tiene que ver. Amén. Gracias por la aportación. Todo esto nos está ayudando a todos. Amén. De inmediato, miren que tiene un encuentro con Jesucristo, entra en 3 días sin comer y beber y en oración. ¿Y cómo no necesitaba ciego? Estaba ciego. Sigamos leyendo, hermano. Este testimonio de este hombre. Porque aquí él ora 12 y ha visto en visión. Mire, recién convertido ya había visto visión, hermano. Mire lo que produce, hermano, entrar en ayuno, en oración, hermano, de inmediato. Hay cosas secretas que Dios tiene para nosotros, pero nunca las vemos. Nunca. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. Es bíblico poner las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Es bíblico. Mire lo que sucede con este hombre cuando llega a Ananías. Dice: pone las manos encima para que recobre, sí, para que reciba la vista. Amén. Así que Ananías es enviado de parte de Jesucristo a ponerle las manos a Saulo en la cabeza para que reciba la vista. ¿Cuándo recibió la vista? Después que este hombre se somete, humillado delante de Dios, bien humillado. ¿Quién no, hermano? Ya ciego cualquiera viene a ayunar, hermano. Hasta dice, déjenme toda la semana aquí en la iglesia. Si el Señor permite, hermano, alguno de nosotros por rebelde o desobediente, Dios no puede dejar ciego, hermano, si Él quiere, si usted no hace caso. ¿Qué dice usted? ¿Puede Dios o no puede? Si usted no quiere ayunar ahora, Dios puede ponerle una enfermedad encima y que el médico le diagnostique cáncer y te vas a morir. Quiero decirle que usted, hermano, va a rogar porque se le deje el mes entero viviendo aquí en la iglesia en ayuno y oración. A usted no le va a importar morirse de hambre, porque sabe que se va a morir. Mientras no se nos dé la noticia que estamos hechos de gracia, hermano, no queremos buscar a Dios. Me disculpen, a mí primero y no a usted. Pero este hombre ya ciego, hermano, lo que le queda es quedarse 3 días aguantando hambre y sed. Oiga bien, por eso, cuando obedecemos y hacemos lo que Dios nos ordena en su palabra, hermano, los que traemos ganancias somos nosotros. ¿Qué obtuvo Pablo, hermano, en este ayuno de 3 días y 3 noches, sin comer y sin beber y orando? Que se le devolvió la vista, la visión. Es decir, que en el ayuno del Señor, hermano, hay resultados poderosos. Hay milagros. Hay milagros. Bendito sea Dios para siempre. Solo quiero mencionar y seguir con este ayuno absoluto. De que el otro ayuno que existe, el número 3, es el ayuno parcial. No quisiera ni enseñarlo, hermano, porque no vale la pena. Pero quiero decirle que existe el ayuno parcial. Parcial quiere decir que no es absoluto, sino que es en parte. En otras palabras, ayunos, hermano, a medias.
ayunos a medias, hermano, que lo practican muchas iglesias en la actualidad porque son cobardes. Y el ayuno que más está ganando ventaja en la actualidad es el ayuno parcial. El ayuno parcial que le está agarrando la iglesia del Señor en estos días, el ayuno parcial porque es más suave. Venirse, hermano, a que le truene el estómago, hermano, 5 o 3 días sin comida, sin agua, ningún cristiano quiere en la actualidad, pero amén, que le den un ayuno parcial ahí, hermano, amén, que a las 10 te vas a echar una tu sopita de pollo, porque no es comida sólida, comida suave. O ya a las 9, amén, después de la oración, si sientes que ya se te deshace el estómago, te puedes ir a comer tu ensaladita, solo de hojitas de lechuga. No le echen limón para que no rompa el ayuno, solo las hojitas y una rociadita de agua pura. Aleluya. Le llaman a la Biblia, hermano, solo hay un ejemplo, es el ayuno que practicó Daniel. Amén. El ayuno parcial estamos hablando. Enfatiza, hermano, allá de que una restricción en la dieta. La palabra no es ayuno, sino que es una dieta. Da risa, ¿verdad? Mencionar ese ayuno. Pero lo tienen ahí, existe. Más que una abstinencia completa. Por eso se llama ayuno parcial. Vemos el contexto entonces, amén. Lo que nos dice indica que existía algún beneficio físico como resultado de este ayuno parcial. No obstante, también indica que Daniel recibió una revelación como resultado de ese periodo de ayuno, así que trajo algún beneficio. Pero en el ayuno que nuestro Señor Jesucristo enseña, hermano, es más duro. ¿Por qué? Porque tiene mayores resultados. Bendito sea el Señor. Vemos entonces y seguimos con el ayuno absoluto. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Queremos resumir, hermano. Me gustó algo que menciona el hermano Mario y vamos mejor a dirigirnos a ese punto antes de seguir en el ayuno absoluto. Hay muchos ejemplos del ayuno absoluto. Estamos entendidos que el ayuno absoluto es, si son 3 días, ¿cuántas horas tiene el día? 12 o 24. Ayúdenme. 24, ¿verdad? Vemos entonces que Pablo estuvo 3 días de 24. ¿Cuánto es 3 por 24? 72 horas. Sin alimento y sin agua. Amén. Y antes de salirnos, hermano, del ayuno absoluto, tenemos otros ejemplos, hermano, amén, de hombres que ayunaron también 40 días y 40 noches sin agua, que fue Moisés, creo. En cuanto al ayuno parcial, como que hubo un poco de confusión ahí, pienso yo, porque Daniel, o sea, el ayuno parcial, lo que se entiende es que Daniel entregaba por las tardes, no era que a mediodía le preparaba una lechuga y comía, sino que porque él hizo varios días y como era parcial, porque él lo entregaba en la tarde y mañana, pues a medianoche, pues empieza otra vez otro día de sacrificio que él ofrecía. Por eso que tuvo resultado, porque no era que a las 10 o a las 12 comía. Ya lo moderno ahora es que muchos se entregan a mediodía. Pero en sí, lo que se entiende que el ayuno que hizo Daniel era parcial, llama parcial porque él lo entregaba en la tarde, no era corrido, sino que entregaba en la tarde, o sea, hacía el ayuno todo el día y entregaba en la tarde y mañana pues sigue. Por 12 horas. Sí, sería así como el ayuno que hacemos nosotros, porque lo entregamos en la tarde, a
al menos que si alguien sigue Recorrido. hasta mañana, pero normalmente lo entregaban porque después del culto de la tarde se entrega y entregó. Eso es lo que hacían ayer, pero tampoco comía como nosotros que después vamos al buffet. Lo que ahí es que solo comía algo liviano. O sea, tampoco era que va a entregar, pero iba a comer un steak, sino que entregaba, pero con legumbre, dice. Solo que ya la iglesia moderna lo ha malentendido. Y eso es lo que, para no confundir, ¿verdad? Que no piensen los hermanos que no va a ser yo parcial, va a entregar a las 10 o a las 10. No. O sea, lo pueden entregar parcial, pero o sea, como lo que también. En otras palabras, la iglesia en la actualidad lo han hecho más fácil todavía que Daniel. Sí, porque yo escuché. Porque dentro de las 12 horas que se llama ayuno todavía hay refaccioncitas ahí con lechuguitas, juguitos. Un pastor oí que tiene una iglesia grande en Guatemala, no es Cachurre, que él decía que hemos convocado a los hermanos por 21 días de ayuno, o sea, que se agarran de Daniel. Puede prepararse un quilete, ahí qué bueno es el quilete, hermano, y viene a dar el sermón. Puede echarse su quilete después de la oración en la mañana y seguimos. Y él fue así porque también vamos a estar en forma, decía él. O sea, pero ahí está que ellos lo dañaban porque enseñan mal. Porque el ayuno de ayer era todo el día, no era que a mediodía o a las 10 ya hay que echarse la Exacto. Gracias, hermano. Quedamos claros entonces, hermano, en el ayuno parcial. Como guerreros de Jesucristo, no aconsejamos que usted aprenda este ayuno que dice el hermano en parcial. No lo aconsejamos, hermano, porque no es tan efectivo. Amén. El ayuno efectivo es el absoluto, no alimento, no agua. Y sin su necesidad queremos darle una orientación, si su necesidad es grande, su problema es grande, su enfermedad es grande, y usted le puede dar parejo, hermano, de día y de noche sin comer y beber. Quiero decirle que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Hay testimonios, amén. Hay testimonios, hermano, de hombres que han entrado, hermano, en este tipo de ayuno absoluto para que Dios haga milagros, para que Dios haga sanidades, para que Dios solucione problemas. Y en este ayuno absoluto, amén, la mayoría de veces, porque queremos decir que hay veces que no va a ser la voluntad de Dios responder. Un ejemplo de quién, David, si no me equivoco, entró, ¿se acuerdan cuántos días de ayuno por su hijo? Por eso quiero decir que no siempre, la mayoría de veces Dios va a responder. Pero David entró en ayuno absoluto, pero no fue así la voluntad de Dios que el niño viviera. Amén, hermano. Se lo ha avisado que ya para qué, ya había muerto, ¿no? Su hijo tuvo que romper el ayuno. Pero no podemos agarrarnos tampoco de ese ejemplo de David, decir, ¿por qué voy a ayunar si Dios por gusto de Dios ayunó y Dios? ¿Cómo hacemos Dios vivir? Amén. La mayoría de veces quiero decir de que Dios responde. Y para no ir lejos, vemos que a Pablo a los 3 días Dios le devuelve la vista en un ayuno absoluto. Consejo: si en esta tarde usted está pasando por problemas que no tienen respuesta en su vida, en su familia, le aconsejamos que usted pida la dirección de Dios y usted exponga su vida, hermano, en las manos de Dios y entre en una guerra, en una batalla. Si son 3 días, son 7 días, sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muy interesante, ya de más de un día o para adelante, no sé cuántos días, del ayuno absoluto, como dice Mateo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Y que Dios lo mire, porque tampoco podemos hablarlo de nuestra propia cuenta y decir, voy a 15 días a un ayuno absoluto sin tomar, sin comer nada. Es bueno, sí es bíblico,
pero también que Dios sea guiándonos. ¿Cuántos días? Que Dios esté ahí, que nos va a sostener esta Dios. Porque en esto no es como decir yo, no es una competencia, ni tampoco puede ser uno más bueno que otro. No, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces iba el Espíritu Santo también. Porque no es fácil ya todo este tiempo. Entonces, si Dios está ahí con uno, pues Dios lo va a sostener. Punto muy importante. Por eso nos aseguramos, oiga bien, porque ya más de 3 días ocasiona problemas de salud si usted se va por su cuenta, hermano, a no beber y no comer. Punto muy importante, ser guiado por Dios. La Biblia enseña de que el Espíritu Santo, a nosotros los creyentes, Él nos guiará a toda justicia y toda verdad. ¿Qué es justicia y verdad? De que todo va a salir, hermano, sin nosotros sufrir daños. Por eso es justicia y verdad. El Espíritu Santo, hermano, sabe llegar a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. El Espíritu Santo sabe, hermano, dirigirnos. Si son 3 días, son 5, son 8, son 10. Lo que queremos, hermano, estar claro es de que el ayuno absoluto es poderoso. Es poderoso. Allá tenemos ejemplos, hermanos, de ayuno absoluto. Tenemos a Moisés, que ayunó 40 días 2 veces. ¿Amén? Y también tenemos, amén, a Elías, que también ayunó. Así que hay hombres. Y en la actualidad pueden haber siervos de Dios que han ayunado también 40 días, no lo sabemos. Que han sido guiados por el Espíritu de Dios y que Dios les ha dado la fe. Mire, la fe es la que capacita. Yo siempre pongo, hermano, este ejemplo. Si Dios nos capacita 3 días, ¿por qué no nos va a capacitar 40 días? Siempre y cuando Él nos guíe. A veces Dios quiere, oiga bien, a veces Dios quiere, nos guía y quiere, hermano, que sacrifiquemos a veces 3, 5, 7 días, pero nosotros no tenemos fe. En otras palabras, no creemos que Dios nos puede sustentar o fortalecer en un ayuno de 8 días, absolutamente sin nada. Así que nuestra fe como que llega a un límite, amén, que nosotros no le permitimos a Dios que Dios siga, pero Dios quiere que nuestra fe crezca. ¿Y cómo va a crecer, hermanos, si nosotros no actuamos? Tenemos miedo. Pero punto muy importante, cuando nuestra situación verdaderamente estamos convencidos de que nadie nos puede ayudar, entonces se nos va el miedo y entramos en fe. Por eso que han habido hombres, hermanos, que han rompido el récord, que han ayunado, hermano, hasta 21 días, 15 días. Pero después oigamos su testimonio y vamos a ver el resultado de ese ayuno de 15 días. Amén. Que Dios hizo milagros. Es decir, que hay veces, hay ocasiones, hermano, que no basta 1 día ni 3 días. Hay veces que Dios nos manda a someternos en ayuno absoluto hasta 8 días. En esos ayunos, hermanos, se libra enfermedades, muerte. Son ayunos, hermanos, peligrosos. Por eso Jesús fue claro, hermano, amén. Entonces ayunarán. Y otro ejemplo, no sé si tienes algo que decir. Oye, el ejemplo de David con su hijo se enfermó y él se decidió a lo que está hablando. Había necesidad. Ya un día pues, estaba vivo, siguió. El tercer día estaba vivo, siguió. Hasta llegar al 7º día. Ahí estuvo la respuesta. Los siervos dijeron, ¿le vamos a decir o no le vamos a decir? Porque él vino a orar una vez y no le pareció que estaba ahí. El niño ya murió, pero si le decimos, no.
Pero David lo vio y dijo, no, algo pasó. Digo, ¿mi niño ha muerto? Sí, le dijo, no ha muerto. Pero digo, bueno, hasta aquí paro el ayuno. Pues si lo que entendemos que si hubiera seguido vivo el 10 días del día seguido ahí en el ayuno. Pero dijo, ya murió, para decir que por lo muerto es lo que ayunar. Dijo, ya terminó, ya. Dios no fue la voluntad de Dios, hasta aquí lo paro, fue decisivo. Amén. ¿Sí? Como hablamos, dependiendo de la necesidad. Así viene, hermano, la disposición y no tiene límites. ¿Por qué? Porque queremos ver, hermano, una respuesta que nosotros queremos. Amén. A veces también Dios nos contesta porque nosotros estamos mal. No importa si ayunamos, porque el mismo que estemos en ayuno, Dios va a contestar. Pero si no estamos haciendo las cosas mal, nunca vamos a hacer nada. Porque con lo de David fue porque él había cometido el pecado por el niño. O sea, él le robó a la mujer. Entonces, como el niño fue producto de una adulterio, entonces aunque él ayunó, pues Dios dijo no, o sea, es consecuencia, porque David pasó por consecuencia a pesar del ayuno. Eso nos indica que si estamos mal, hacemos algo mal, o si estamos haciendo algo mal, no importa lo que hagamos, que oremos, que ayunemos, que visitemos, que leamos la Biblia, igual Dios nos escucha. La hermana nos está comprometiendo más a ampliar la enseñanza. Hace casi 2 meses que empezamos los ayunos con esta enseñanza de que el ayuno no es para pecadores. ¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores. Y algo muy claro que el hermano está dando. Tenemos que asegurarnos, hermano, que nuestras vidas estén limpias delante de Dios, porque es una guerra contra Satanás y los demonios. Amén. Tenemos que asegurarnos entonces que estemos limpios delante de la presencia de Dios. En Isaías 58, del capítulo 1 al 4, usted encuentra, hermano, la enseñanza, hermano, del pueblo de Dios que estaba en pecado, que ayunaban. Por eso Dios no les oía. Ayunaban por quizás diversas necesidades, quizás por enfermedades, por gente muriéndose entre el pueblo de Dios, pero se moría la gente. Dios no contestaba en el ayuno. ¿Por qué decía? Porque en el día de nuestro ayuno hacéis nuestro propio gusto. Es lo que le manda en este mes. Asegurarnos es bueno, hermano, de que en el ayuno, en la oración, estemos con manos limpias delante de Dios. Si no, quiero decirle que el ayuno no es importante. Lo que es importante es venir a arrepentirnos en la presencia de Dios primero. Por eso dice, entonces, dice, cuando se arrepienta de pecar, yo oiré, dice, ¿no? Entonces, es decir, que no es cualquier cosa el ayuno, hermano. Ya le voy a entrar, yo también se va a morir, hermano, ayunando por gusto. Si hay pecado, hay que reconciliarse delante de Dios. Porque el ayuno no salva, ni perdona. El ayuno no, el ayuno es después que usted es salvo y siente, hermano, el gozo de la salvación, entre en el ayuno, hermano. Si el Espíritu de Dios lo guía, tírese 15 días, hermano. Si usted tiene un objetivo, usted quiere ver la gloria de Dios en algún problema, alguna enfermedad, ayuna, hermano. Y ya por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer la obra, no él. No le puedo decir a usted, mire, ayuna 21 días, aleluya, y ese su familiar que tiene cáncer va a ser sanado, amén. Hay que esperar la confirmación de Dios si son 21 días, amén. Así que es muy delicado este tema del ayuno. Queremos terminar, hermano, con lo que le he mencionado de la demostración que Jesús le hace a sus discípulos después que los manda a ayunar. Jesús mismo, hermano, no solo ordena, sino que Jesús da que iba a tener el ayuno, amén, en los discípulos o en la iglesia. Es decir, que el ayuno tiene efectos. Tiene efectos. No simplemente ayunar. Por eso nosotros sabemos por qué ayunamos. Sabemos que cuando Dios nos manda a ayunar, sabemos que Dios va a hacer milagros. Y lo va a hacer, y la gente va a abrir su boca y decir, Dios me hizo esto, Dios hizo esto. Y por eso que vemos, hermanos, las hermanas, sí,
Después que oramos y ayunamos, mi hijo se sanó. El doctor dijo que se iba a morir, pero después que ayunamos, mi hijo, Dios lo sanó. Y es verdad, Bien, aleluya. en mi vida he visto muchos milagros que Dios ha hecho a través del ayuno y la oración. Hace 2 años aproximadamente, o 1 año este verano, mi hijo fue desahuciado en Boston por coronavirus ya 2 o 3 veces, influencia incurable, infección o neumonía. Los médicos dijeron, hagan preparativos porque este muchacho, nosotros ya no podemos comer, no hay nada que aplicar. Respirando solamente, por días ahí, sin poder ayudar. Todos los días poner la mano sobre el Señor y esto me lo está sanando. No sé si a los 3 días o 4 días, el muchacho empieza a llorar y el Espíritu Santo entró en él y lo levanta y lo sana. A los 2 o 3 días le dio de alta y ahí está mi hijo, ¿no? Que viene en el carro ya con pulmones muertos, que iba a morir. Dios lo sanó. No le digo, el ayuno absoluto y algo por el Espíritu de Dios. El primer día se oraba y seguía igual. El diablo decía, por gusto seguir orando por él. Ya los médicos dijeron que ellos saben. Sí, pero hay un médico que sabe más. Llegó el momento que el Espíritu de Dios entra y lo despierta y se levanta llorando. Y él mismo confiesa, yo puedo decir que soy un milagro de Jesucito. Dios hace milagros. Pero no quiero dejarlo ir sin la enseñanza de Jesús mismo a sus discípulos. Jesús no solo enseñaba, sino que hacía la obra delante de sus discípulos. Rápido, hermanos, si tienen ahí la Biblia todavía. Mateo 17, 14 al 21. Veamos esta enseñanza de Jesús, que no solo los manda, hermano, a ayunar, sino que Jesús mismo les da la demostración, el efecto del ayuno. Mateo 17, 14. Veamos este acontecimiento de Jesús junto con sus discípulos. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo hemos traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Veamos, hermano, la deficiencia que hay si Dios no está. 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Jesús mismo. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pregunta muy importante. ¿Por qué entonces cuando oramos Dios no hace nada? Que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos a Jesucristo. Pero veamos el complemento. 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada no será imposible.
Así que la fe es la que mueve al poder de Dios. 21. No sé si quiero oír el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El diablo, en su obra de robar, matar y destruir, opera por géneros, que es lo mismo que espíritus de maldad. Amén. Si queremos entenderlo mejor, son demonios que poseen a la persona para matarlos o destruirlos. Entonces, ¿qué dice? Este género no sale, es decir, que la enfermedad no sale, el que está endemoniado no es libre, el que está en pecado no es salvo, si no hay oración y ayuno. Amén. Gloria a Dios. De eso estamos estudiando, hermano, en las mañanas, en Isaías 58. Amén. De su versículo 6. Estamos estudiando más profundo, más clasificado, con más lujo de detalles, hermano. La obra de Satanás destruida por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Es decir, que nuestra respuesta está en la fe, en el sacrificio de Cristo Jesús, que vino a deshacer la obra del diablo. ¿Eh? A través del ayuno y la oración, ahora los discípulos tienen poder para expulsar demonios. Amén, hermano. Por la fe en Jesús. Aquí vemos que los discípulos anteriormente no podían, todavía les hacía falta, iban en un proceso. Amén. Pero cuando fueron llenos, regenerados primero, después de que Cristo resucitó, fueron regenerados y luego fueron revestidos del poder del Espíritu Santo para continuar la obra de la iglesia primitiva, ¿amén? En oración y ayuno. Y la enseñanza trae más ejemplos, hermanos, donde la iglesia primitiva se sometía en oración y ayuno para tomar decisiones en la obra de Dios, y Dios les respondía. Amén. Pero nos haya ayudado, hermano. Amén. Ya sabe, si ahora usted no quiere, pues cuando llegue la necesidad, usted ya sabe qué hacer. Amén. Tirarse en ayuno y oración. Gracias, Señor. Dios tiene poder. Gracias por tu paciencia. Amén. Te invitamos para dentro de 8 días, así que nos ponemos de pie. Y confiamos que Dios va a seguir haciendo prodigios y milagros en su pueblo.